Bueno, entonces la idea es hablar un rato sobre algunos instrumentos tecnológicos que hay dentro del concepto de la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar un poco sobre los nuevos materiales, sobre la impresión 3D y lo que ahora se llama impresión 4D, y vamos también a visualizar el concepto de la fábrica inteligente del siglo XXI, con el ingrediente que les acaba de comentar, que hace posible que muchas de las cosas que plantea Carlos Arturo desde el punto de vista del diseño industrial se puedan lograr hoy. Desde esa perspectiva, entonces vamos a mirar el origen de la famosa cuarta revolución industrial, pero primero quiero mostrarles muy rápidamente las temáticas que quiero presentarles. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de la cuarta revolución industrial y sus implicaciones en la producción industrial. Vamos a ver algo sobre la impresión 3D, tema que un buen número de ustedes conocen, pero le vamos a dar un enfoque hacia cuál sería la importancia de incorporarla en la industria colombiana. Vamos a hablar algo sobre materiales inteligentes, las fábricas inteligentes, y al final hacemos unas pequeñas conclusiones y una discusión de las implicaciones de esto en el entorno industrial colombiano. Entonces, miremos el concepto de lo que hoy se llama cuarta revolución o industria 4.0, pues es un concepto que ya algunos lo han dicho, básicamente es una sinergia de tecnologías y herramientas, pero digamos como tal se materializó y se mercadeó, si lo quieren ver desde ese punto de vista, en la Feria de Hannover del 2011. Es una feria de tecnología en donde por primera vez los industriales alemanes acuñan un término que hoy se conoce como Industria 4.0. Y ahí empieza todo un boom que hoy en día es tema importante y tema central del Foro Económico Mundial y obviamente las empresas que están dedicadas al desarrollo de estas tecnologías. Un diagrama que es muy similar al que hemos visto, pero en este diagrama quiero resaltar algunas cosas. Pasamos por la primera revolución industrial, en donde fundamentalmente lo que teníamos era la sustitución del ser humano por la máquina, y eso generó unas relaciones de producción distintas, unas relaciones de producción en las cuales se sustituía el trabajo del ser humano, pero fundamentalmente las tareas pesadas, las tareas donde se requería fuerza. Luego vamos a lo que se puede llamar la segunda revolución industrial, donde tenemos la producción masiva, la producción en masa, es decir, el trabajo fundamentalmente de Henry Ford. Era incrementar la productividad. Henry Ford logró producir en una década algo así como 14 millones de automóviles. El problema que tenía Henry Ford es que los automóviles eran el mismo, era el Forte negro. Henry Ford no se podía dar el lujo de cambiar la línea de producción, de reconfigurarla, porque él utilizaba sistemas automatizados rígidos. ¿Sí? Obviamente utilizaba la energía eléctrica, sistemas que eran programables en forma cableada, pero tenía esa limitante. Luego viene el salto ya cuando aparece el microprocesador. El microprocesador es un elemento disruptivo fuerte hacia finales del siglo XX. Ese microprocesador permite, obviamente, como máquina programable, reconfigurar los sistemas de producción. Y entonces se vuelven flexibles, que es la palabra mágica de la cuarta revolución industrial en términos de producción. Flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Que se puede ver en las plantas de automóviles de hoy en día, que viene un automóvil que necesita ser fabricado de color verde de 5 puertas y tras de él viene un automóvil rojo de 4 puertas con un modelo completamente diferente para ser ensamblado, pintado y puesto a punto. Eso no lo tenía el señor Henry Ford, pero sí se tiene hoy en las plantas industriales. Y eso conlleva a, en caso extremo, poder fabricar productos individualizados en forma masiva. Ese es un gran cambio fuerte en los esquemas de la producción. Y luego venimos a, ya entrado este siglo, cuando tenemos lo que se llama los sistemas ciberfísicos, es decir, de alguna manera la fusión entre el bit y el átomo, es decir, cómo de alguna manera ponemos esos dos elementos a operar, el bit y el átomo, eso es. Es decir, sistemas que de alguna manera se pueden intercomunicar y que toman decisiones autónomas, se interrelacionan y pueden plantear estrategias y tomar decisiones. Estos son los elementos esenciales que se han planteado dentro de este concepto de lo que por ejemplo, a comienzos de esta década se hablaba en Europa, elementos que tienen que ver con los robots autónomos, el Big Data, la realidad aumentada, la impresión 3D, la ciberseguridad, temas que estamos tocando acá. La simulación, son los temas que estamos tratando acá, son los temas que se han incorporado modernamente en la producción. Empecemos a hablar de algunos de ellos.
La manufactura aditiva es el nombre con el que se conoció con la primera patente por allá en los años 80 del siglo pasado y que hoy en día se le conoce como impresión 3D, es decir, la posibilidad de concebir objetos con alta complejidad de forma y distintos materiales. El concepto básicamente es el que ustedes ven ahí, un elemento bastante complejo que lo podemos obtener simplemente adicionando material de una manera controlada, fundamentalmente con dispositivos que responden a comandos de computador. Aquí tenemos el concepto básico. En la impresión 3D tenemos procedimientos de fabricación en los que no median matrices, no median herramientas. Es un establecimiento directo entre la información que se encuentra virtualizada en un diseño por computador y directamente se pasa al objeto sólido. Lo que media fundamentalmente es trabajo computacional. Es un trabajo en el que se tiene el modelo geométrico del objeto, se le hace un rebanado, se programan unas trayectorias con dispositivos de control numérico y finalmente hay un dispositivo que inyecta el material o lo sobrepone capa a capa para lograr el elemento físico. Aquí es donde les hablaba yo al comienzo de esa sinergia entre los bits y los átomos. Básicamente es lo que plantea modernamente. Aquí hay un pequeño esquema, una pequeña gráfica donde nos muestra cómo puede operar uno de esos tantos sistemas de impresión 3D. Ahí tenemos unas dos cámaras de eso blanco que ustedes ven ahí, es el polvo, material en polvo, que puede ser polímero, puede ser metal, puede ser cerámica o combinaciones de ellos. Y ustedes ven que hay un pequeño rodillo que está aplicando una capa muy delgada de micras en la primera cámara de la izquierda y hay un rayo láser que incide sobre ese material de una manera controlada. Y al incidir sobre ese material lo puede polimerizar, lo puede sinterizar o lo puede fusionar. Y de esa manera es que se logran objetos de altísima complejidad de forma. Miremos otro concepto. Aquí tenemos un video un poco acelerado de cómo es una máquina de impresión 3D, por ejemplo, para polímeros, donde hay una boquilla por donde se está inyectando un material y se está sobreponiendo de una manera controlada por computador, hasta lograr un objeto con relativa complejidad de forma. Y si ustedes miran con cuidado, esa es una llave, herramienta muy conocida por todos, pero ustedes observaron, la llave no se concibió con un objeto para ensamblar, está completamente ensamblada después del proceso de impresión 3D. Es algo bien interesante visualizar la complejidad de fabricación que se puede lograr ahí. Miremos algo que es importante de alguna manera conceptualizar y que de alguna manera destaca lo importante de esta tecnología de impresión 3D. Normalmente en nuestro país, en Colombia, hemos conocido la impresión 3D como una tecnología para conceptualizar y para modelar diseños. Pero esa tecnología va mucho más allá, es lo que normalmente hemos llamado prototipado rápido o rapid prototyping. Pero digamos, gana atención desde el punto de vista de la producción cuando el concepto que se incorpora es el rapid manufacturing, o sea, poder fabricar productos que van al usuario final. Y poder fabricar herramientas, lo que llama el direct tooling, fabricar herramientas. Ese, digamos, el valor agregado de esa tecnología en este siglo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es la aplicación de la tecnología de impresión 3D para conceptualizar y modelar. En la parte izquierda tenemos un sistema de suspensión que necesitan probar algunos ingenieros en alguna compañía automotriz, probar la configuración del ensamble. Eso no es un elemento que va a ser usado como tal, está escalizado uno a uno, pero se utiliza siempre con fines de diseño para fabricación. Al lado derecho tenemos una rejilla automotriz que necesitan probar funcionalmente, necesitan probar si obviamente el flujo de aire es el adecuado, si la temperatura que se logra la que inicialmente se ha planeado. Este es, digamos, el concepto de impresión 3D que más conocemos, pero vamos a ir al que diríamos es más disruptivo y puede impactar más la producción moderna. Al lado izquierdo ven ustedes un puente odontológico fabricado en una aleación de cobalto cromo. ¿Cómo se obtuvo ese puente? Pues ahí de pronto si alguno trabaja en mecánica dental conoce esos procesos. Son procesos relativamente largos y donde el error humano y el error de fabricación se va sumando y al final hay que hacer demasiadas correcciones. Aquí lo que se tiene es, a través de una imagen médica,
se diseña el concepto de ese puente y posteriormente, como lo veíamos, se lleva a la fabricación directamente sin mediar ninguna herramienta o ningún dispositivo adicional. Directamente. Y ese puente queda listo para ser instalado en la boca de un paciente que requiere una rehabilitación. Ese puente se fija a los huesos con unos tornillos de titanio y posteriormente el rehabilitador hace su trabajo. Esa tecnología ya está, ¿sí? Ya existe, ¿sí? Es utilizable. Y al lado derecho tenemos desarrollos recientes, que es imprimir completamente para uso el motor de un automóvil. Por ahora lo están haciendo para automóviles de competencia, automóviles de fórmula. Pero recalco nuevamente la importancia de la tecnología de impresión 3D en la fabricación moderna. ¿Esto qué nos plantea? Esto nos plantea que podemos tener una línea de producción, motores que van cambiando uno a uno. No lo que se tenía en la fabricación fordista del siglo XX, en donde el señor Henry Ford construía miles de motores por semana, millones de motores en una década, el mismo motor, porque él no tenía la posibilidad de reconfigurar la línea de producción. Hoy en día sí se puede. Entonces usted imprime este motor y detrás de ese usted carga el programa en la impresora que corresponde a otro motor completamente diferente. Eso es lo que nos está dejando hoy en día la posibilidad. Y hoy no solamente hablamos de imprimir objetos inertes, objetos utilizados para máquinas o dispositivos, sino estamos hablando también de imprimir tejidos, es decir, en el ámbito de la biología. De hecho, el año pasado empezamos una tesis de doctorado en la Universidad Nacional referida a eso. Con biotintas y con biomateriales poder configurar la primera aproximación a tejidos que eventualmente van a cumplir una funcionalidad. Entonces, mire cómo pasamos del mundo de la producción al mundo de las aplicaciones biológicas y médicas. Eso nos lo permite esta revolución industrial, nos lo permiten esos dispositivos ciberfísicos. Aquí tenemos el caso de la generación de una herramienta. De pronto hay algunos de aquí que están involucrados con el mundo de la industria de fabricación de plásticos y envases. Esto es la cavidad de un molde de inyección de plástico o un molde de soplado. Esos moldes normalmente son muy complejos de construir y son muy costosos, pero hoy en día basta simplemente tener el diseño como lo ven en la parte izquierda y a partir de ese diseño, sin mediar ninguna herramienta, ningún dispositivo, tener ese inserto de ese molde de inyección en un material metálico funcional. Es lo que se llama direct tooling. Entonces, ¿dónde está la oportunidad para la industria colombiana? Que empecemos a incursionar en estas aplicaciones. Ahí donde está lo interesante, ¿sí? Y si ustedes miran con cuidado, la tecnología de la cuarta revolución, la tecnología de fabricación de la cuarta revolución nos va a permitir, como ya le he dicho, fabricar productos individualizados, pero también fabricar pequeñas series, fabricar 5, 10, 20, 30. Eso es disruptivo comparado con lo que se tenía a comienzos del siglo XX, lo que tenía Henry Ford, que lo tenía atado a la producción en masa. Eso es bien importante, porque eso va a permitir que empresas pequeñas y medianas con esta tecnología puedan superar el problema de los costos por escala de producción, ¿sí? Y quitarse encima la producción masiva para disminuir los costos unitarios fijos de producción. Eso es bien importante. O sea, esta tecnología no la piensen solamente como tecnología para grandes fábricas, ¿sí? Para multinacionales, sino en general, tómenla como una posibilidad tecnológica para empresas pequeñas y medianas. Vamos a hablar algo sobre materiales inteligentes. Un pequeño video vamos a ver ahí de una flor. Y cuando hablamos de materiales inteligentes no estamos hablando de materiales que piensan. Bueno, no tanto que piensen, pero sí tienen memoria. O sea, los materiales pueden tener memoria. Eso es lo que les estoy mostrando con este video. Esta es una flor fabricada en una aleación de níquel titanio y esa aleación de níquel titanio se le puede memorizar la forma a determinada temperatura. Es decir, a temperatura ambiente, como estamos ahora, la flor está cerrada. Y cuando se le activa con una temperatura del orden de 37 a 40 grados, la flor se abre. Es decir, ese material tiene memorizadas unas formas. Esa memoria puede ser de 2 formas o puede ser de múltiples formas,
¿sí? Y la memoria se puede activar por calor, se puede activar por un campo electromagnético, se puede activar bioquímicamente, o sea, por humedad, hay muchas posibilidades. Es un aspecto bien interesante lo que tenemos hoy en día. El material se vuelve inteligente. Hoy con la ayuda de la nanotecnología se pueden lograr cosas tan espectaculares, por ejemplo, como una superficie, ¿sí? Una superficie que a 37 grados refleja luz roja y a 50 grados refleja luz azul. Pues, cuando ustedes miran eso, pues inmediatamente uno ve en eso son aplicaciones militares, ¿no? Hacer camaleones, máquinas camaleón que pueden hacer eso, pero lo podemos utilizar en otros ambientes. Piensen ustedes en una camisa, y estoy en Barranquilla y es blanca, y me vengo para el páramo de Bogotá y es azul oscura. Eso es posible hoy, o sea, eso no es ciencia ficción. ¿Sí? En la ingeniería textil ya se está trabajando eso, incorporando partículas o nanopartículas en los textiles para lograr cambios en las propiedades ópticas de los materiales. Eso es un material inteligente, un material que responde a unos estímulos y en algún momento puede memorizar formas o memorizar condiciones, o sea, les pueden cambiar las propiedades. Si lo mezclamos con Internet, las cosas, como se hablaba esta mañana, podríamos desde aquí, desde Bogotá, activar esa flor que se encuentra en un laboratorio de ingeniería de fabricación en la Universidad de Birmingham. Claro que sí. Claro, porque miren que esa flor se activa con acción térmica, con un secador de cabello que puede elevar la temperatura a 37, 40 grados, pero ese secador de cabello puede estar controlado por computador. Es decir, desde aquí podemos mandar una señal, va a la nube por internet, llega a ese laboratorio ya en Birmingham y encendemos el secador. O sea, miren que podemos activar desde aquí, desde este auditorio, esa flor para que se abra o se cierre. ¿Sí? Eso es cuarta revolución industrial. Eso es una aplicación, digamos, un poco artística con esta flor, pero imagínense ustedes un dispositivo cardiovascular que es insertado en una aorta y a temperatura ambiente está cerrado y a los 37 grados en el cuerpo se abre y tiene un volumen diferente o una forma diferente. O sea, eso es lo que nos está posibilitando y eso puede ser controlado externamente, ¿sí se dan cuenta? Puede ser controlado externamente. Bueno, miremos un aspecto bien interesante que data de los últimos, tal vez 8 años, que es lo que se conoce como la impresión 4D. ¿Qué tal si ahora combinamos la impresión 3D con materiales inteligentes? Imagínense lo siguiente, incorporamos el tiempo ahora dentro de la variable, no solamente la geometría, sino el tiempo. Entonces, supongan que hacemos la impresión de esa caja que se encuentra ahí con esos bordes verdes, y ahora supongan que esos bordes verdes o esas aristas verdes son de un material inteligente, que lo activamos con humedad, lo activamos con un campo eléctrico, lo activamos con temperatura, y él empieza a cambiar su forma y después de unos segundos la caja que está abierta a la izquierda se convierte en la caja que está cerrada al lado derecho. Eso es lo que se conoce hoy en día como impresión 4D. Eso no es ciencia ficción, eso ya existe y está utilizando muchos campos de aplicación. La NASA, por ejemplo, ya tiene dispuestos muchos diseños para hacer este tipo de aplicaciones tecnológicas en el espacio. ¿Sí? Autoensamblar dispositivos. Pero eso es factible también en el mundo diario de la producción o en el mundo de ciertas aplicaciones un poco más concretas. Esto es un ejemplo de un filamento que es impreso normalmente con una impresora 3D en un polímero y se fabricó en un material que se activa con la humedad. Entonces, al hacer inmersión de ese filamento en la humedad, él cambia de forma hasta llegar a una forma final que está ahí. Eso es impresión 4D. Aquí tenemos algo un poco más avanzado, mucho más sofisticado, y es que la impresión 4D nos permite activar materiales que previamente fueron impresos en 3D. Y la tecnología nos permite digitalizar el material, es decir, de alguna manera, en forma de gradiente, tener diferentes propiedades en cada punto. La impresión 3D permite eso, que yo tengo un material que tenga una propiedad en un punto y un punto aledaño tiene otra propiedad, diferente densidad, diferente material. Eso es posible con las impresoras 3D de hoy en día. Ahora, imagínense ese material que lo hemos fabricado de esa manera, en voxeles,
sea, pequeños puntos en el espacio, o sea, cada punto de ese material con diferente característica, y luego lo activamos con humedad, con un campo magnético, con un campo eléctrico, y podemos tener este comportamiento. Un material que cambia su forma en el tiempo a pedido. Bueno, pasemos ahora a las fábricas inteligentes. Lado izquierdo, la fábrica de Henry Ford, lado derecho, la fábricas del siglo XXI. Al lado izquierdo tenemos un grupo de personas haciendo ensamble, al lado derecho tenemos robots haciendo ensamble. Digamos, ese es el concepto, ¿sí? Un incremento alto de la productividad de mano de obra, ¿sí? Pero también, eso también implica mayores índices en términos de mejoramiento de calidad de producto. Entonces, cuando hablamos de las fábricas inteligentes, tenemos al lado izquierdo la fábrica tradicional, como lo concebimos las personas que trabajan en ingeniería de automatización. Es una fábrica que se automatiza por niveles, ¿no? Desde el nivel básico, en donde se tienen la máquina, los sensores, luego viene el nivel de celda, cuando se integran esos elementos a través de un controlador, y posteriormente viene la labor de monitoreo, de supervisión, los sistemas SCADA, y más arriba la planificación y el control de la producción. Pero adicionalmente, en la cuarta revolución industrial, tenemos la nube de la que se ha venido hablando en el día de hoy. Entonces, toda esa información ahora se maneja en la nube. Tenemos controladores virtuales de los equipos, de las máquinas y los dispositivos. Eso es decir, la posibilidad de monitorear y hacer comando de toda una fábrica o puntos de la fábrica a través de Internet. Ahí está el punto de la ciberseguridad que también se va a hablar aquí en este foro. Y aquí tenemos un concepto de lo que es un taller inteligente, en donde tenemos los sistemas de control y de monitoreo del equipamiento a través de la nube. En la fábrica inteligente los dispositivos ciberfísicos se conectan entre ellos. El material sabe qué máquina es la que a continuación va a procesarlo, y las máquinas saben en qué orden se va a procesar ese material, esas piezas, y las máquinas se intercomunican entre ellas para saber cuál pieza es la que viene, cuál es la que en este momento hay que pintar y ensamblar. Eso es la fábrica inteligente. Obviamente utilizamos para eso la simulación, para hacer la concepción de la fábrica, y modernamente la realidad virtual, ¿sí? Estas son unas fotografías de unos experimentos que están haciendo en el Instituto de Tecnología de Automatización en la Universidad de Stuttgart, donde están trabajando para la industria automotriz fábricas virtuales que permitan entrenar y modelar procesos de fabricación. En el caso de aquí, modelar, por ejemplo, cómo es el proceso de ensamblaje de esa lámpara en un automóvil que está virtualizado. Y finalmente, para terminar, algunas reflexiones o conclusiones. Nos situamos en el caso colombiano. Nosotros fundamentalmente somos una economía extractiva, dependemos altamente del petróleo y la minería y de algunos productos agrícolas. Para que esto de alguna manera llegue a nuestra sociedad e impacte en términos de bienestar, necesitamos de alguna manera cambiar ese esquema y empezar a pensar más en cómo agregamos valor a lo que nosotros estamos produciendo actualmente. Y la tecnología de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial nos va a permitir hacerlo de una manera más eficiente y más rápida. Es decir, lo que se hablaba esta mañana también, nos toca dar el salto, pero este salto no es un salto que nos puede tomar 30, 40 o 50 años. Debe ser un salto mucho más corto, mucho más rápido. Es decir, tenemos que montarnos en el tren ya, porque si no el tren nos deja. Así de sencillo. Y si nosotros no lo hacemos, sí lo hacen los vecinos. Así de sencillo. ¿Listo? Bueno, la otra, el cambio de paradigma en la gestión. Resulta que la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, no solamente implica los conceptos tecnológicos alrededor de los procesos de fabricación o de la producción o de los servicios. Hay que cambiar también los esquemas de gestión. Nuestras plantas de producción, como lo decía el profesor Franchi, algunas todavía se encuentran en la segunda y no han arrancado la tercera revolución industrial, pero es que eso va paralelo a unos sistemas de gestión específicos. Por ejemplo, en la tercera revolución industrial tendríamos el posfordismo. El posfordismo, no pensar tanto en la especialización de las tareas, no pensar tanto en la administración científica, eso cambió. El taylorismo ya no va más, ya basta de taylorismo, ya no va más.
Sí, los japoneses lo probaron en los años 70 y 80, se desligaron del taylorismo. Hoy en día no podemos seguir administrando las fábricas ni los centros de producción como se administraban en la época de Ford a comienzos del siglo XX. Claro, de esto tocaremos más adelante, no voy a darle mucho tiempo a lo que eso implica, ¿no? En términos de educación e información, lo que tiene que cambiar en términos de formación, o en el caso de la reconversión laboral, lo que se va a generar en términos de cambio de puestos de trabajo. Tenemos que acelerar la incorporación de esas tecnologías, el tren hay que agarrarlo ya. Ese tren va muy rápido, es un tren de alta velocidad, no es un tren a vapor. Estamos en la estación ahí listos, el tren va a pasar y hay que subirse. Si nosotros no nos subimos, sí se suben los argentinos, se suben los brasileños, se suben los chilenos, los ecuatorianos, y los productos que nosotros generamos son muy similares. Entonces, para ser competitivos nos toca montarnos en este tren. Ese era el mensaje que les quería traer hoy, desde la perspectiva de cómo estas herramientas de la cuarta revolución industrial han impactado y han generado avances sustanciales en la producción moderna. Muchísimas gracias.